Y justo la propuesta del gobierno federal para modificar la ley de pensiones del IMSS podría encarecer las nóminas de las aerolíneas y de todas las industrias que pertenecen a la formalidad, lo que favorecería el incremento de la informalidad en nuestro país. Esta es una de las consideraciones del Centro de Estudios del Empleo Formal. Precisamente vamos a saludar a Armando Leñero Yaca, él es presidente del CEF, a quien agradezco muchísimo que esté con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes, Michi. Armando, veíamos un poco el panorama que ustedes hacen de qué industrias podrían resultar afectadas con esta nueva disposición, esta propuesta por parte del gobierno federal, aunque hay que aclarar, todavía no hay dictamen, pero de procesar así esta reforma, esta iniciativa, tal cual la plantea el gobierno, ¿qué industrias serían las más afectadas? Mira, las que están afectadas son principalmente las que están en la formalidad. Todas aquellas que pagan sus impuestos al 100% son las que salen afectadas. Hoy por hoy, la carga social, lo que representan las prestaciones, el impuesto sobre nómina, el seguro social, el Infonavit, es del 35%. Con el incremento, después de 8 años, esta carga va a llegar al 44%. Por lo tanto, todas las empresas que están al 100% en la formalidad son las que salen más afectadas. ¿Esto pondría en riesgo de alguna forma, Armando, la subcontratación? Es decir, ¿habría el riesgo de que las empresas optaran más por esto y pues restarle algunos beneficios que tienen los trabajadores precisamente en la formalidad? Sí, claro. Hoy por hoy, uno de los grandes temas para no tener a todas las empresas en la formalidad o semiformales con prácticas evasivas es que, por un lado, se tiene una carga fiscal muy fuerte. O sea, 35%, no todas las empresas pueden dar el lujo de pagar esto. Y por eso recurren a pagarlo por fuera, algunas subcontratar malamente, utilizando la subcontratación que no es lo adecuado para hacer estos manejos, y que también directamente hagan estrategias de pagar un salario por nómina y el otro con estrategias fiscales, compra de facturas, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto que puede ser un inhibidor, sobre todo de la generación de empleo formal. Armando, el gobierno no se está adelantando, es decir, queriendo dar el paso grande con el tema de la reforma al sistema de pensiones y dejando atrás otras legislaciones que tendrían que ser prioritarias, como este tema de la regulación del outsourcing, justamente para que evitemos caer en esos vicios. Sí, por supuesto, totalmente. Eso hace que sí sea adecuado. Además, no era el momento adecuado de anunciarlo. Estamos en una situación de crisis laboral y de empleo formal, ya que hemos perdido 1.117.000 empleos formales, y me parece que no era el momento. Y después recapacitaron, dijeron, bueno, entras hasta el 2023. Sí, me parece que desde el año pasado quedó en el tintero, más que la regulación, porque la subcontratación ya está regulada en la Ley Federal del Trabajo y está bien regulada. Lo que hace falta son los mecanismos de supervisión, vigilancia y sanción. Aquellas empresas que sean subcontratación o no, o sean patrones directos, sancionarlos por el mal uso o la mala aplicación de las leyes al 100%. ¿Qué debería de pasar entonces previo, Armando? Porque hay algunos especialistas que hemos consultado que precisamente nos dicen era momento de tocar el tema porque se había dejado rezagado durante mucho tiempo, pero tú nos dices también este panorama. No es alentador lo que está pasando en el 2020 y no era el momento adecuado. Entonces, ¿qué tendría que pasar de forma previa? Bueno, como dice Alejandro, forma previa hay que formalizar el empleo a través de la subcontratación o a través del empleo directo. Hay que hacer los mecanismos por formalizar. Y sí hay que poner las bases de revisar la subcontratación, pero a un nivel más profundo. Porque, ¿qué sucede? Incrementar solamente las cuotas del 6, las aportaciones del 6.15, que es del 5.15 o 6.15 completo al 15%, en realidad no resuelve la situación de fondo. ¿Por qué? La realidad es que cuando en años anteriores, en los 1950, la jubilación era en los 65 años, pero
la esperanza de vida era de 50 años. Y entonces, en promedio, la gente se moría antes de jubilarse, en promedio. Pocos llegaban a la jubilación. Ahora sucede lo contrario. La esperanza de vida es de 77 años, con una jubilación de 65. Esto quiere decir que hay que, en promedio, tener un seguro de vida equivalente a 13 años. Y los ahorros para tener esto, tienes que ahorrar, para poder tener un ahorro que te soporte 13 años, tienes que ahorrar el 40% de tu salario. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es revisar que la edad de pensión tiene que incrementarse de 65 a 70 o más años, porque así como ahorita estamos en 77, en unos años más vamos a llegar a 80, 85 años. Luego, por otro lado, está los años que se necesita estar cotizando para ir guardando el dinero en la mochilita de la Afore, para tener el dinero suficiente para comprar una pensión. Por lo tanto, hay cosas más que hacer que solamente incrementar la carga patronal. Y por otro lado, también hay una responsabilidad por parte de los trabajadores de que todos tenemos que ahorrar para nuestro futuro, ¿no? Todos tenemos que poner algo para que tengamos el dinero en el futuro. Hoy por hoy los trabajadores aportan solamente el 1.125 y ahí creemos que se debe de incrementar de una forma paulatina esta aportación al llegar a niveles similares como los trabajadores en el ISSSTE, que aportan hoy por hoy 6.1%, para que la aportación global llegue a un 20% con una edad mayor de retiro, no a los 65, y podría ser a los 70, y con más años ahorrando dinero en su Afore. Mitzi tocaba el tema de la informalidad y tú también lo comentabas, lo ponías sobre la mesa, en una población donde prácticamente la mitad está en la informalidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los nuevos modelos de negocio? Creo que al parecer quedan fuera de esta iniciativa la gente que trabaja como chofer de aplicación, que sí son empleos formales, dan sus impuestos, pero al final del día no están, digámoslo así, beneficiados con esta nueva reforma, con esta nueva propuesta. ¿Hay ejemplos a nivel internacional que México podría cooptar? Sí, por supuesto. Hay muchos ejemplos, pero también tiene que haber la participación de los trabajadores. Algo que es universal de alguna manera que se ha puesto es la pensión universal de una cantidad equivalente a 1,225 pesos mensuales. Bueno, esa cantidad es un poquito menos del 50% de un salario mínimo y eso ayuda a paliar un poco, pero no es algo que resuelva. Y bueno, esta pensión universal la tiene cualquier persona arriba de los 68 años, pero no es suficiente para vivir adecuadamente durante más de 15 o 20 años después de los 68. Entonces, sí se tiene que revisar algunos otros modelos, pero necesariamente tiene que venir la aportación de las personas, porque no puede recaer ni en los patrones, que en el caso de las personas que no están en la formalidad, de alguna forma no lo tienen, y tampoco en el gobierno. Por lo tanto, para poder cumplir esto, hay que reformar o incrementar la formalidad en el empleo. En la medida que se incremente la formalidad de empleo, más personas tendrán acceso a todos los beneficios de la previsión social. Armando Leñero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. La entrevista la podrá encontrar en nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Mitzi. Que tengan buena tarde.